cuando llegué a Valparaíso, después de un largo camino desde mi querida Cuba, yo no imaginé, caballero, que esta ciudad llegaría a significar tanto para mí. Así que hoy quiero compartir contigo lo bueno y lo malo de vivir aquí y las razones por las que, aunque no sé qué me depara el futuro, no quiero irme de aquí. Y eso lo vamos a hacer mientras hago unas gestiones, porque hoy tengo que comprar unas cosas para la casa y también tengo que ir al registro civil. Así que esa va a ser nuestra primera gestión del día y hay tremenda cola. Esto llega hasta adelante el registro civil, que es del Lavallá. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Estoy en el registro civil porque tú sabes que yo vivo de trámite en trámite. Pero bueno, aquí mismo te voy a decir una de las cosas muy buenas de vivir en Valparaíso, y es que la gente es muy amable. Cuando fui al sur me dijeron, Nauri, tú vas a ver a la gente ahí súper amable, y la verdad que yo la sentí, la gente en el sur súper bonita, pero tan amable como aquí en Valparaíso. Yo diría que se diferencia más con respecto quizás a Santiago, porque la vida en Santiago va más deprisa y la gente como que, no sé, va caminando y no es que te sonríe. Yo cuando estoy aquí en Valparaíso, cuando voy caminando le sonrío a la gente, en los elevadores siempre nos saludamos, buenos días, en las micros, cuando uno se monta en las micros, la gente da los buenos días, al bajarse se le dice gracias al chofer. Yo siento aquí la gente de verdad pero tan amigable, incluso en las super curvas de las micros de Valparaíso, cuando sin querer te da un codazo o algo así, o uno da un codazo, uno se disculpa. Entonces es súper bonito el sentir que aquí la gente es tan amable, de verdad. Yo siento a las personas en Valparaíso tan amables, tan amigables como en el sur. Pero bueno, ya resolví aquí en el registro, hice lo que tenía que hacer con respecto al carnet de identidad, gracias a Dios, porque llevo viniendo desde ayer y seguimos que tengo que comprar unas cositas. Es muy bueno en Valparaíso el clima. A ver, yo sé que yo sufro de frío permanente, de hecho estamos en verano y hace un rato estaba yo temblando de frío, porque es que yo sufro de muchísimo frío, pero el clima en Valparaíso es muy bueno, porque no son climas extremos, o sea, en verano no vas a tener un clima de más de 30 grados, pero en invierno no vas a tener un clima de -0. Entonces eso se agradece mucho, que sea un clima así riquito, que tú lo disfrutes. Yo lo disfrutaré mucho en el futuro, pero ahora sufro de frío hasta en verano. Pero eso es buenísimo el clima. Y mientras vamos aquí a la micro, porque voy a comprar unas cositas. Gracias. Muchas gracias. ¿Y el Ro? ¿Tiene detergente Ro? Dame uno por... Así que sería 10, 3. Yo estoy haciendo un video para mi canal en YouTube. Entonces, ¿tú crees que yo me pueda sentar aquí y que él me grabe? Sí, ahí hablando. Gracias. ¿Tú eres de Haití? Sí, Ah, merci. Muchas gracias. Aquí la mamita me dejó darles el chismecito de otra cosa que me encanta de Valparaíso, y es sus colores. Me encanta cómo se ve, cómo contrasta el mar con los cerros, con todo así súper colorido, súper bonito, con los ascensores. Me encanta cómo contrasta todo, y de hecho yo creo que esa es la gran magia de Valparaíso, los colores. Si me dicen describe Valparaíso con una palabra, yo diría colores, 100%. Hola. Ah, ¿cómo está? Yo la veo Gusto. todos los días la veo. Ay, gracias, Dios la bendiga. Y ustedes saben que yo tengo compulsividad por comprar
papel sanitario, que esta era una cosa súper difícil de tener en Cuba. Así que hoy en Chile yo compro mi papel sanitario Noble, que es el más económico, a 1.000 pesitos, el paquete de 4 rollos. Y mi detergente Ro, que cuesta 3.000 pesos, y para mí también es súper bueno, siempre se lo compro a los puestecitos por acá, casi siempre los haitianos que están vendiendo. Así que mira, esto para mí es un lujo, es felicidad, es libertad. Cosas sencillas de la vida que me dan felicidad. Ahora voy aquí al frente, porque necesito comprar como unos creyones, unas cositas, vamos a ver. Compré mi máscara de pestañas, un creyón igualito al que tengo y otro creyón igualito al que tengo. Yo traigo las muestras porque no se me graba número y nada de eso. Menos mal que había. Ah, y esto porque el otro día boté. Y no sé si me estarán escuchando bien aquí con la música, pero bueno, esto fue lo que compré aquí en Maicao. Vamos a poner la mochila. Amo el mar de Valparaíso. Si hay algo que me ha enamorado de Valparaíso es el mar. De hecho, cuando yo vivía en Las Tunas, Cuba, en mi provincia de Las Tunas, no tenía mar. Y yo no sabía, caballero, la sensación de paz, de libertad que da el tener mar, el tenerlo tan cerquita. A mí me da, no sé, sensación de plenitud. Es que mira, el mar hace que uno produzca la hormona de la felicidad, mi amor, la serotonina. Hola. Sí. Y mira, cuando yo voy, no sé, a algún lugar, salgo de Valparaíso, que voy saliendo, digo, hasta luego, Valpito. Y Lisander me dice, ay, Nauris, ¿qué es? Qué perturbador, parece que nos va a pasar algo, que nos vamos a regresar. Y yo le digo, ay, mi amor, es que yo voy a extrañar Valpito. Yo salgo de Valpito y yo extraño Valpito. Y cuando regreso, que veo el mar, yo digo, estoy aquí, Valpito, regresé. Y es una alegría, de verdad, ver así el mar. Yo me siento en casa y digo, hogar, dulce hogar. Así que el tener el mar cerca es un super plus de vivir en Valparaíso. Estamos ahora mismo en la Plaza O'Higgins y mira, aquí sí se puede cachurear en serio. Me encanta de vivir en Valparaíso, en que está cerca de la capital, o sea, está cerca de Santiago y no estoy viviendo en Santiago, no. En mi caso, como tengo que hacer tantas gestiones, tantas cosas, que si ir a la embajada, hacer esto, lo otro, pues el vivir aquí en Valparaíso, que está tan cerca de la ciudad, me permite estar más tranquila, tener toda esta tranquilidad, porque yo siento que aquí en Valparaíso como que la vida va más despacio, que la gente va más despacio. Y cuando voy a Santiago siento como que todo va deprisa, ¿no? Pero bueno, creo que es típico de las capitales, por supuesto, tiene que existir así. Pero estando aquí, está cerquita a 1 hora y media de Santiago para hacer cualquier gestión. Y eso está muy bueno. Pero nada es perfecto. Y Valpito también tiene cosas que son malas, que no me gustan para nada. 2 cosas, yo diría principalmente. La primera es la inseguridad. Ahora mismo estoy grabando el video, tengo que estar como que a 5 ojos, no a 4 ojos, porque puede venir cualquier persona, ¿no? Y es verdad que tú ves las noticias y han aumentado los robos, la delincuencia. Entonces, qué triste, porque Valparaíso es tan turístico y al mismo tiempo está perdiendo tantos turistas que se pierdan de ver estos colores, que se pierden de ver esta magia, precisamente por la delincuencia, por la inseguridad. Así que yo espero que es un día, Dios mediante, cambie. Y lo segundo que no me gusta para nada es lo rayado que está. El graffiti es un arte, pero el rayar las cosas, eso no es un arte, caballero. Yo recuerdo a una señora ya mayor que me decía que el rayar las paredes era libertad de expresión. Y yo le dije, a ver, libertad de expresión es cuando tú te expresas en lo tuyo, pero si yo me pongo a rayar la pared de mi vecino o la pared de cualquier lugar que no sea mi casa, no es libertad de expresión, eso es vandalismo. Y no se puede hacer porque de hecho estás saltándote los derechos de cualquier otra persona. Entonces eso de que esté tan rayado, la verdad que es una lástima. Cuando he visto a alguien así rayando por ahí, me pongo súper mal porque de verdad que es que con lo lindo que es Valparaíso que esté así. Pero bueno, esas son las 2 cosas que
para nada me gustan de Valparaíso. Caballero, tuve que correr detrás de la micro. Eso es un deporte aquí en Valparaíso. El ver una micro, ver que se está yendo, le haces así al chofer, te subes de la micro y hasta la casa. Pero de verdad que es un deporte aquí en Valparaíso. Otro punto para Valparaíso por eso, porque me hace hacer deporte detrás de las micros. Ay, se me olvidaba decirte esto. Mira, tú sabes que yo llegué por Iquique. Y cuando supe que me mudaba para Valparaíso, pues comencé a buscar videos en YouTube de Valparaíso. Y adivina, ¿cuál fue el primer video que me salió? De Doblao. Doblao es un canal de humor chileno que ellos doblan diferentes situaciones de películas y esto. Y en el video que vi, ellos hacían toda una situación humorística del olor a pipí de Valparaíso. Y de que los perros como que no dejaban escuchar a la gente hablar porque ladraban mucho, aunque por la noche ladraban mucho. Y te digo, lo de los perros no lo he escuchado. Yo no he sentido que los perros ladren así cantidad. De hecho, es bien bonito como aquí en Valparaíso se tratan a los perros, se cuidan, a los perros callejeros le ponen agüita, comida. Y del pipí, te digo de corazón, yo no siento el olor a pipí. Es más, he sentido más olor a pipí en lugares fuera de Valparaíso que aquí. Aunque claro, aquí sí hay lugares donde, sobre todo al principio, lo sentí. Una vez yo estaba hablando con una chilena y me dice, ¿y sientes el olor a pipí? Y le digo, chica, ya yo no siento nada. La verdad que es que ya yo no lo siento. Y me dice, pues ya tú eres porteña, porque si no sientes el olor a pipí, es que ya eres porteña. De verdad que yo no lo siento. Es más, me mortifica que la gente cuando le digo, soy de Valparaíso, lo primero que me pregunta sea sobre eso, sobre el olor a pipí, con tantas cosas buenas que hay aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, caballero? ¿Por qué? Valparaíso no es perfecto, como tampoco lo soy yo. Pero aquí entre el mar, los cerros y la sonrisa de la gente, encontré un hogar. No sé cuánto tiempo me quede aquí, porque la vida da mil vueltas y a mí me falta muchísimo por conocer de Chile. De hecho, cada pedacito de Chile que conozco, me doy cuenta que tiene su magia. Así que quién sabe, mañana vivo en Viña o en otra parte de Chile. Pero este puerto siempre tendrá un pedacito de mi corazón. Cuando voy volando en la micro, cuando miro el mar, cuando camino por las calles, cuando me los encuentro a ustedes en la calle, yo siento que pertenezco. Siento que esta es mi casa. Gracias, Valparaíso, por ser el refugio que mi alma necesitaba. Gracias por ser mi hogar. Chao, pescado. Y a la vuelta, Valparaíso.